Hola, estamos en el contexto del capítulo de sistemas hidrológicos de este curso de ingeniería hidráulica y en particular este video de acá voy a estar hablando del ciclo hidrológico o ciclo del agua, ¿ya? Eh, que más bien un repaso, me imagino que ya lo tienen que haber visto en el colegio. Eh, pero es bueno contextualizar un poco de qué es lo que se habla en el contexto más de ingeniería civil. Y primero partir por constatar un hecho que hasta donde yo tengo entendido, mm, o sea, no es que tengo entendido, efectivamente nosotros vivimos dentro de una esfera, en el manto de la esfera, ni siquiera dentro de la esfera, sino que en el manto de una esfera llamada Tierra, cuyo radio son 6.380 kilómetros y no ha cambiado, ¿ya? Eh, de manera tal de que si nosotros tomamos un volumen de control llamado Tierra o manto de la Tierra, que es donde nosotros estamos viendo, el volumen de ese volumen de control ha sido constante, ¿ya? Y es más, si es que nosotros hacemos un análisis un poco más detallado, eh, podemos llegar a la conclusión de que, por lo menos en la escala humana, la, la cantidad de masa de los diferentes compuestos que existen dentro de este manto de la Tierra ha sido, no ha cambiado, ¿ya? Si es que nosotros tuviéramos la capacidad de sumar todas las moléculas de agua que hay en la Tierra, así como compuestos H2O, independientemente si está en estado líquido, gaseoso o sólido, la suma va a ser más o menos el mismo número independientemente del tiempo. Habrá algunas moléculas que se habrán ido al espacio, otras moléculas que habrán cambiado de agua, hidrógeno, algún tipo de reacción química, pero en general, si es que nosotros hacemos una simplificación bastante, no tan gruesa, sino que una simplificación bastante adecuada, podemos decir de que la cantidad, la masa total de agua es constante, la masa total de oxígeno también es constante, la masa total de carbono es más o menos constante, de carbono como C, la masa total de cobre, de litio, etcétera. Cada una de estas masas totales son diferentes. Sin embargo, nosotros existe la percepción de que hay agua disponible, ¿ya? De que no es algo que se esté acabando, sino que en la práctica nosotros siempre podemos acceder a este recurso que se está de alguna manera circulando continuamente. Y es cosa de ir a ver los ríos, ¿ya? Por lo menos así es como está concebido el asunto. Una vez que cuando Inés de Suárez, junto con Pedro Aldía, llegaron a esta cosa llamada Santiago, estaba el río Mapocho, y bueno, ellos nunca se le ocurrió en algún momento pensar que el caudal del río Mapocho iba a desaparecer, ¿ya? Porque no se veía, no se observaba, y incluso hoy día, por muy disminuido que esté, igual siempre hay un caudal del río Mapocho, ¿ya? Lo mismo que con el río Maipo. Entonces, esto da pie a que dentro de esta esfera, llamada Tierra, dentro del manto de esta esfera llamada Tierra, existe una recirculación, todos unos mecanismos que lo que hacen es recircular y disponibilizar todos los recursos que, si bien la masa total de estos recursos es, es finita, es un número que es constante, existe este mecanismo de recirculación de manera tal de que nosotros y todo el resto de la vida de la Tierra podamos acceder a cada uno de estos recursos sin que se estén acumulando en alguna parte o se estén eh, vaciando de otros lados, ¿ya? La acumulación, por ejemplo, no es que todo el agua del mar, todo el agua fluya y se acumula en el océano, sino que en algún minuto hay algún mecanismo que recircula esa agua desde el océano o principalmente y que vuelve a hacer de que recircule. Y ese mecanismo es el ciclo hidrológico, ¿ya? Que funciona sobre una dinámica cíclica, ¿ya? Que está alimentado principalmente por el sol. Sol. ¿Qué es lo que hace el sol? El sol lo que hace es entregar energía desde el punto de vista de calor, de manera tal de que pueda existir la evaporación. Evaporación del agua. O sea, el cambio de fase de líquido a gas, ¿ya?
al estado gaseoso. ¿Y por qué se necesita esta energía? Si es que, imagínense, nosotros tomamos un volumen de agua, lo dejamos en alguna parte donde no le llega calor desde afuera, esa es como la gracia, pero sí permitimos de que se vaya evaporando el agua. La evaporación es también un mecanismo de transporte de vapor, de agua en estado líquido, o sea, en estado gaseoso, perdón, desde la superficie del agua líquida hacia la atmósfera. Entonces hay una diferencia de concentraciones, donde acá en la superficie uno tiene una mayor concentración, pues si tiene la presión de vapor saturado. Fuera de la atmósfera, o sea, fuera de la superficie uno tiene una concentración menor que la saturación, por lo tanto hay una diferencia de concentraciones y esa diferencia de concentraciones induce un flujo difusivo hacia arriba, que se tiende a llevar estas moléculas que están concentradas de vapor de agua, que están concentradas al 100% de saturación, 100% de humedad sobre la superficie, se tienden a ir desde la superficie. Y en reemplazo, nuevas moléculas del estado líquido se evaporan, cambian de fase, de manera tal de que la presión de vapor acá, la presión, la concentración de vapor de agua sobre la superficie de un líquido, del agua, sea siempre y la concentración de saturación. Entonces, hay un proceso difusivo de que yo estoy sacando moléculas de agua, las estoy llevando hacia arriba y esa molécula que se me fue hacia arriba, hacia la atmósfera, está siendo reemplazada por este cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. Eh, Eso es desde el punto de vista de masa, pero desde el punto de vista de energía, este cambio de fase lo que hace es de que haya también una transferencia de calor desde el estado líquido, desde el agua líquida hacia el agua gaseosa. Entonces el cambio de fase no es gratuito, sino que produce el enfriamiento del agua líquida. ¿Ya? Si nosotros dejamos, como yo les decía, un jarro con agua, e impedimos cualquier tipo de contacto de energía que le entre energía a este jarro de acá, lo que va a estar ocurriendo es que en la medida que se va evaporando el agua, se va enfriando el líquido, ¿ya? Y por lo tanto, llega algún momento en que el líquido se pone tan frío, que puede incluso cambiar de fase, pero se pone tan frío tal que la concentración de vapor, la presión de vapor, que depende de la temperatura, pasa a ser igual a la presión la concentración que uno tiene en la atmósfera, de manera tal de que esta difusión hacia arriba se corta y por lo tanto el líquido deja de evaporar y se llega a un equilibrio donde la temperatura es constante. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el Sol? Evita, compensa esas pérdidas de energía por evaporación de manera tal de que la temperatura se mantenga en rangos razonables, en una temperatura líquida. Así que lo que está haciendo esta energía, la energía que viene del Sol, es intervenir directamente, es entregarle agua, es entregarle calor, energía a el agua líquida de manera tal de poder sustentar permanentemente este proceso de evaporación de cambio de fase sin que el agua se me congele o baje mucho la temperatura tal que se corte la evaporación. Ese es el rol principalmente que existe, que hace el Sol. Entonces, si es que nosotros vamos a un escenario súper simple, ¿ya? Tenemos, vamos a tener aquí el mar, el océano, ¿ya? No se ve nada este lápiz. Aquí tenemos el mar, por acá tenemos el continente, por acá tenemos una cordillera, eventualmente esa cordillera va a tener nieve, acá, bueno, se entiende, ¿ya? Entonces, lo que mediante este sol, lo que hace es entregar energía para que pueda ocurrir el proceso de evaporación, que en principio lo que ocurre es sacar agua que está almacenada en forma líquida, principalmente en el océano, la mueve y la sube hacia la cambia de fase y por lo tanto queda disponible en la atmósfera y dentro de la atmósfera recircula por corriente y otro tipo de proceso atmosférico, meteorológico, ¿ya? Evaporación. En el caso de Chile, nosotros tenemos una cordillera. Esta cordillera hace que si viene una masa de aire con vapor de agua, cuando tiende a subir, baja la temperatura porque está más frío y por lo tanto si tengo una masa con una concentración de, no sé, pues, una humedad del 50%, en la medida que va subiendo, va bajando el nivel de saturación y puede eventualmente llegar a una concentración del 100% o más, lo cual hace que condense y precipite, ¿ya? Por lo tanto, eso se conoce como las lluvias orográficas. Hay otro tipo de mecanismo que también, que son las lluvias convectivas, que es las que se ven principalmente en el Amazonas. Entonces, lo que tenemos acá es una precipitación
que puede ser en estado líquido o sólido. Acá tengo sólida y aquí tengo líquida. Sólida en la alta cordillera, tengo una precipitación líquida en Leadbetter. Independientemente de eso, existe esta precipitación como mecanismo que tiende a sacar ahora este vapor, esta agua en forma de vapor de agua y la vuelve de nuevo a transformar en agua líquida o agua sólida. Ocurre de nuevo un cambio de fase que por gravedad básicamente caen sobre el sistema. Y una vez que llega al continente, o lo que ocurre es la escorrentía. Escorrentía. Y nosotros como humanos lo que estamos haciendo es, nos paramos acá en alguna parte, aquí, y tratamos de usar esta agua que está escurriendo dentro del contexto del ciclo hidrológico, la tratamos de usar de alguna manera, para algún tipo de uso, para riego, para agua potable, para procesos industriales, para temas recreativos, kayak, ese tipo de cosas, temas paisajísticos, el salto no sé, pues, el salto en laja, como creo que les mencioné en algún video, etcétera. Así que nosotros tratamos de ocuparla, pero esto de acá es el uso del agua que está escurriendo, pero que en la práctica está inserto dentro de este gran ciclo hidrológico que necesita el sol principalmente como fuente de energía para producir este cambio de fase o para sostener este cambio de fase. Esa es como la idea que les tienen que haber enseñado en el, en el colegio. Eh, Sin embargo, esta idea cambia un poquitito una vez que uno le coloca los números y la evaporación no es necesariamente un proceso que ocurre básicamente desde el océano, sino que ocurre en general desde toda la cuenca. De hecho, si es que decimos de que la precipitación que cae es 100, la cantidad que se evapora es 61. O sea, una gran parte de la mayor cantidad del agua que precipita sobre el continente se termina evaporando directamente del continente, ¿ya? Y una parte más bien no principal, sino que 38 es lo que llega, escurre directamente superficialmente hacia el mar. Y ustedes ya sumaron 61, 38, 100. Me falta un 1, ¿ya? ¿Cuál es ese uno? El otro gran componente que existe dentro del ciclo hidrológico, que es todo lo que es la fase sólida, acá cuando tenemos el agua subterránea. Agua subterránea. Subterránea, que es básicamente agua que infiltra desde el suelo, desde la superficie, hacia la capa superficial del suelo. Después esa gotita de agua se mueve dentro de la tierra y eventualmente llega hasta zonas profundas, hasta lo que sería el acuífero subterráneo, eh, el acuífero subterráneo, que es lo pueden entender como un gran embalse que está eh, bajo tierra, pero no es un embalse. O sea, a mí me gusta un poco más, no es un embalse, sino que es más bien un río, porque igual hay un flujo de agua que va desde la zona desde la cordillera hacia el mar, no va por arriba, sino que va por abajo, va dentro de la tierra. La velocidad a la cual se mueve son velocidades súper chicas. Eh, la superficie libre es más o menos horizontal, alguien podría decir así, y por eso existe la idea de embalse, pero nuevamente no es una cosa que sea embalse que esté acumulado, o sea, está acumulado, pero no es una cosa que esté 100% acumulado, sino que también hay un flujo, también se da esta dinámica de que se está escurriendo. Entonces, la medida que nosotros, y se lo digo es porque si nosotros comenzamos a sacar agua desde acá, lo que estamos haciendo es decir de que el agua ya no va a seguir escurriendo hacia abajo, sino que la voy a sacar desde aquí y la voy a tirar hacia arriba para algún tipo de proceso, por acá arriba en la superficie. Eventualmente, ¿y eso por qué? Si es que yo estoy sacando desde aquí, este embalse puede eventualmente producir algún tipo de afloración en la superficie, ¿ya? Y ahí hay varios humedales y ecosistemas que se sustentan precisamente por esta agua subterránea, que es lo que aflora en algunas partes y sustenta los humedales. Y otra parte es la que llega hacia el mar, y ahí tenemos el uno que nos faltaba, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el ciclo hidrológico continental. Y bueno, la evaporación lo que hace es se lleva el 39 que me falta, ¿ya? 39 más 61, 100, de ahí escurre. Y existe otra fase, que es la fase oceánica,
del ciclo hidrológico, que es básicamente todos los procesos de evaporación y precipitación que ocurren sobre el océano, ¿ya? Que es agua que se evapora desde el océano y que precipita sobre el océano. Si es que mal no me acuerdo, esta era orden 385. El apunte está bien gráfico, pero es un número bastante grande en comparación con este 100 que parecían acá arriba, ¿ya? Este 100 no tiene unidades, sino que es un número, una referencia, ¿ya? Y básicamente lo que está dando cuenta es que si es que tomamos la superficie del océano, la superficie de la Tierra son tres cuartos de océano, ¿ya? Y básicamente el ciclo hidrológico moviliza aproximadamente tres cuartos de todo el volumen de agua que se distribuye dentro del océano, o sea, dentro de la Tierra, así como esfera. Eh, un poco más, de hecho, ¿ya? Un quinto. ¿Ya? Pero existe, como les decía, este otro ciclo hidrológico que se sustenta principalmente por evaporación desde el océano, que produce precipitaciones en el mismo océano y, eh, y ahí es lo que explica, por ejemplo, eventualmente si tengo alguna isla por ahí, el agua que me estaría llegando en términos de precipitaciones que ocurre desde el punto de vista oceánico. Sin embargo, nosotros generalmente cuando estamos hablando de ciclo hidrológico nos vamos a estar refiriendo a la fase terrestre, a la fase continental del ciclo oceánico, donde estos son los números grandes. Existe la evaporación, precipitaciones correntivas, que son como las tres partes principales del asunto. Todo esto acá se requiere del sol para poder, eh, para poder que exista el cambio de fase, la evaporación. La evaporación no necesariamente ocurre desde el océano, no siempre, no es toda desde el océano, sino que una muy buena parte de la evaporación ocurre en el mismo continente, 61%, es un número más bien global, pero va cambiando. Así que nos vamos, por ejemplo, a las lagunas del altiplano, cerca del 80 o 90% del agua que precipita en la cuenca se evapora directamente desde la cuenca sin producir ningún tipo de escorrentía, ¿ya? Pero si nos vamos ahora más hacia el sur, ya no es tanto, no es 80-90%, sino que es un número más chico. Pero aún así son números importantes, ¿ya? Eh, donde la componente de la precipitación, el agua que se evapora, que cambia de fase desde la misma cuenca, es un número relevante. Y un número secundario en este término de orden de magnitud es lo que efectivamente escurre por los ríos y desemboca de alguna manera en el mar. Y está esta otra componente que sería el agua subterránea, que se entiende como un embalse, pero me gustaría que también lo entendiéramos como un cauce, un flujo que también ocurre de agua que está siendo alimentado por la infiltración y percolación de agua desde la superficie hacia el acuífero. Y este embalse de acá lo que hace es desembocar, o sea, este flujo subterráneo lo que hace es desembocar hacia el mar en la mayoría de los casos, pero también hay muchos aportes desde este flujo de agua subterránea hacia la superficie. No donde se filtra, sino que más abajo, sino que es un aporte hacia la superficie y sustenta, como les decía en un minuto, sustenta una serie de ecosistemas o humedales que precisamente existen en lugares donde ocurren este afloramiento de agua subterránea. Y por lo tanto, como no es un embalse, sino que es un flujo, si yo saco agua desde aquí, ese caudal que yo saqué no va a llegar acá abajo y va a comenzar a influenciar hacia aguas abajo, que es más o menos la misma lógica que si yo saco un litro cúbico, un metro cúbico por segundo desde un río, ese metro cúbico por segundo desde el río, si lo saco desde acá arriba, no va a llegar acá abajo, ¿ya? Sino que eventualmente ese metro cúbico lo saco y lo ocupo para regar y por lo tanto lo que se me va no me llega al mar, sino que me está llegando hacia la superficie. El, un último punto, ¿el agua se pierde cuando llega al mar? No, no se pierde. O sea, desde el punto de vista de recurso hídrico, sí, ¿ya? Alguien me podría decir, efectivamente, yo tengo agua limpia, agua dulce. La evaporación solamente se lleva el agua y concentra la sal, y por eso vemos que en el mar tiene el agua salada. Entonces tengo agua dulce que está escurriendo, que eventualmente yo la puedo ocupar, y bajo una idea súper de recurso hídrico, yo podría decir de que cualquier agua, cualquier metro cúbico que llega al mar se me pierde porque se saliniza, y ya no lo puedo, ya no es de tanta utilidad para procesos industriales o agua potable que en general requieren agua dulce, que es la que nosotros tenemos sobre el continente. Sin embargo, desde el punto de vista más bien de los ecosistemas, este ciclo hidrológico junto con el agua también ocurren una serie de otras cosas. Ocurren sedimentos, ¿ya? Escurren nutrientes, escurren
materia orgánica y una serie de otras cosas que son los que también están llegando al mar y por lo tanto sustentan todos los ecosistemas que se tienen costeros, ¿ya? Que de alguna manera dependen en gran medida de todo lo que le llega desde el mar. Y por otra parte, también tenemos que en todas estas zonas, cerca del mar, en las desembocaduras, existen también una serie de ecosistemas, las lagunas costeras, los humedales costeros, los estuarios, todo ese tipo de ecosistemas que requieren precisamente de agua dulce que le esté llegando con toda la materia orgánica, pero también se ubican en estas zonas planas, en cercanía del mar, de manera eh, y son pues, muy susceptibles a que necesiten el agua dulce, pero también dependen de lo que está ocurriendo con el mar. Entonces, si es que de alguna manera nosotros evitamos que este 38% llegue y desemboque al mar y lo tiramos hacia riego, por lo tanto aumentaría el agua que se está evaporando, ¿ya? Esa diferencia va a estar afectando directamente a los ecosistemas, tanto costeros como que las lagunas costeras que yo les decía, eh, o estuarios, que requieren precisamente de esta agua dulce que le está llegando. Sin embargo, como yo les decía, reconozco que de alguna manera, desde el punto de vista de recurso hídrico, un metro cúbico por segundo que llega al mar es un metro cúbico por segundo que se saliniza y se saliniza y por lo tanto ya no está disponible esa agua para efectos del consumo humano, ¿ya? Eh, pero existen múltiples consumos, no necesariamente humanos, porque nosotros estamos acá, pero tenemos que compartir esa agua con todo el resto de la vida que depende, de igual que nosotros, de el agua. Y nosotros dependemos de esa otra resta, de ese otro resto de la vida, así que no podemos olvidarnos de eso. Nos vemos, chau.